Nos prometieron que la tecnología acercaría a los que están lejos, pero ¿qué ha hecho con los que tenemos cerca? Miremos a Nicolás, un niño de 10 años. Está en su casa, rodeado de su familia, pero en la más profunda de las realidades, está completamente solo. Sus ojos, fijos en el rectángulo de luz. Sus dedos, un ballet mecánico de pulgares sobre el cristal, moviéndose sin alma. No escucha cuando su madre lo llama a cenar, no ríe con las bromas de su padre. Su universo entero cabe en esa pantalla, pero fuera de ella, la vida real, con sus colores y texturas, sigue corriendo sin él. Y entonces, una tarde cualquiera, sin señal y sin batería, ese universo digital se apaga. Un silencio abrupto lo invade. Y en ese vacío, algo inesperado ocurre, una pelota, vieja y gastada, rueda hasta la puerta de su casa. Una voz desde la calle grita, «Oye, juguemos». Nicolás duda. Su cuerpo ha olvidado cómo moverse sin un objetivo digital. No sabe si dar un paso hacia afuera o seguir refugiado en la oscuridad de su cuarto. Quédate con nosotros, porque lo que Nicolás descubre al soltar su celular, podría ser la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos en silencio, ¿qué es lo que realmente nos está robando el tiempo? Había una vez, no hace mucho, un niño llamado Nicolás. Vivía en una casa pequeña de paredes color crema, con un jardín donde su padre había intentado plantar girasoles. Su madre solía contar que en esa casa, el silencio era un visitante extraño. Siempre había ruido, las risas de Nicolás persiguiendo al perro, el golpeteo de las ollas en la cocina, y la voz desafinada de su padre cantando mientras arreglaba alguna cosa en el patio. Pero con el tiempo, casi sin que nadie se diera cuenta, el ruido se fue apagando. No por una tragedia, sino por algo mucho más sutil, cada miembro de la familia había emigrado a un mundo distinto. Mundos diminutos y brillantes, encerrados dentro de una pantalla. La madre trabajaba desde la mesa del comedor, su rostro iluminado por la computadora, con el celular siempre a un lado y una taza de café que se enfriaba sin que nadie la bebiera. El padre llegaba del trabajo agotado, y su primer saludo no era para su familia, sino para el torrente de mensajes que nunca terminaban en su teléfono. Y Nicolás, que antes construía castillos con cajas de cartón y hacía carreras con un carrito rojo, había aprendido a ser un niño quieto. Bastaba con darle una tableta para que no interrumpiera, para que no preguntara, para que no pidiera atención. Era la solución más fácil para conseguir un poco de paz, aunque nadie se daba cuenta de que esa paz silenciosa les estaba costando su conexión. Al principio, era algo temporal. Solo un ratito, mientras termino esto, decía la madre. Solo hasta que acabe este proyecto, prometía el padre. Pero los ratos se convirtieron en horas, las horas en días, y la costumbre se transformó en una rutina. Y la rutina, sin que nadie lo notara, levantó un muro invisible entre ellos. 3 islas habitadas por la misma familia, cada una a la deriva en su propio océano digital. Nicolás comía sin apartar la vista del celular. Reía, pero con personajes de caricaturas que nunca podría abrazar. Celebraba victorias en videojuegos con avatares de desconocidos que jamás verían sus ojos brillar de emoción. Cuando hablaba, usaba frases cortas, casi telegramas, como si las palabras también tuvieran un límite de caracteres. A veces, su madre lo observaba desde el umbral de la puerta. Veía su pequeño rostro bañado por esa luz azul y fría, y sentía una punzada de culpa en el pecho. Quería acercarse, preguntarle sobre su día, invitarlo a preparar un pastel. Pero algo la detenía. Quizás era el cansancio. O quizás, el miedo a romper ese silencio que, aunque doloroso, era tan conveniente. En ese silencio, al menos, no había discusiones. Nadie exigía tiempo. Era un hogar donde todos convivían,
pero nadie se encontraba realmente. El padre también se daba cuenta. Una noche, al volver tarde, encontró a su hijo dormido en el sofá, abrazado a la tableta como si fuera su oso de peluche. Por un instante, sintió que algo dentro de él se rompía. Quiso despertarlo, arrebatarle el aparato, y contarle cómo eran sus propias tardes a esa edad, fútbol en la calle hasta que se iba el sol, rodillas raspadas, y risas que resonaban por todo el barrio. Pero no lo hizo. El cansancio era más fuerte. Solo apagó la luz y suspiró. Porque educar, conectar, jugar, todo eso requería tiempo, y el tiempo era precisamente lo que sentían que ya no les alcanzaba. Así pasaban sus vidas, 3 personas bajo el mismo techo, conectadas con el mundo entero, pero profundamente desconectadas entre sí. Hasta que una tarde, mientras el sol de la tarde se filtraba por las cortinas, el destino decidió intervenir de la forma más simple y poderosa que existe, con un silencio inesperado. Un silencio que no nacía del cansancio, sino de la falta de batería. La pantalla se volvió negra. De repente, el mundo de Nicolás se apagó. El silencio en la habitación ya no era cómodo, era un vacío ensordecedor. Por primera vez en meses, levantó la vista. Vio el polvo flotando en el rayo de sol que cruzaba la habitación. Escuchó el tic-tac del reloj de la pared, un sonido que había estado ahí siempre, pero que él había dejado de oír. Se sintió inquieto, casi desnudo sin su refugio digital. Y entonces, ocurrió. Un golpe seco contra la puerta. ¡Pum! Luego, el sonido de algo rodando por el pasillo. Nicolás se levantó, movido por una curiosidad que creía perdida. A sus pies, había una pelota de fútbol. Vieja, gastada, con los colores desvaídos, pero era algo real. Podía sentir su peso, oler el cuero antiguo. Desde afuera, una voz gritó, «Oye. Se nos fue la pelota». Nicolás abrió la puerta. El aire fresco le golpeó el rostro. El sol del atardecer le hizo entrecerrar los ojos. Afuera, un niño que no conocía lo miraba con una sonrisa. ¿Nos la pasas?, preguntó el niño. Nicolás asintió. Tomó la pelota y, con un movimiento torpe y oxidado, la lanzó. Pero al hacerlo, algo más se movió en su interior. Una vieja memoria, un eco de una vida que había olvidado, la emoción de compartir un juego. El niño atrapó la pelota y, antes de irse, le lanzó una pregunta que cambiaría todo: ¿quieres jugar? La pregunta quedó flotando en el aire, suspendida entre el miedo a lo desconocido y un deseo profundo y olvidado. Nicolás miró su celular sobre la mesa, una pieza de plástico inerte con la pantalla negra. Luego miró al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, notó su color, un azul profundo que se teñía de naranja. Vio las nubes moviéndose lentamente, como barcos en un océano infinito. Y sin pensarlo 2 veces, sin saber exactamente por qué, dijo que sí. Los primeros pasos fueron torpes. Le dolían los músculos, su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Pero entonces, escuchó un sonido que casi no reconoció, su propia risa. Una risa real, sonora, que nacía desde el fondo de su pecho. Corrieron, se cayeron, se levantaron entre carcajadas. El polvo de la calle se le pegó a la piel y la tierra olía a verano. Nicolás miró sus manos, estaban sucias. Y por primera vez en años, le gustó verlas así. Se sintió parte del mundo, no un simple espectador detrás de una ventana. Pronto llegaron más chicos del barrio. Uno trajo una soga para saltar, otro unas canicas en una bolsita de tela, y una niña sacó una tiza para dibujar una rayuela en la banqueta.
Nicolás miró la soga girar como una serpiente brillante, escuchó su chasquido contra el pavimento, sintió el ritmo en su cuerpo y saltó. Se tropezó. Y rió. Volvió a saltar. 1, 2, 3, su corazón marcaba el compás. El aire le quemaba los pulmones, pero se sentía increíblemente ligero. Un chico llamado Tomás le mostró sus canicas. ¿Sabes jugar?, le preguntó. Creo que ya no me acuerdo, admitió Nicolás con un poco de vergüenza. No importa, se aprende de nuevo, dijo Tomás con una sonrisa. Y le enseñó a apuntar con el pulgar, a medir la distancia con la mirada. El primer tiro fue un desastre. El segundo, peor. Pero el cuarto golpeó la otra canica con un clic limpio y satisfactorio que hizo que todos contuvieran el aliento. Nicolás levantó la vista, y las sonrisas de sus nuevos amigos fueron la mejor recompensa. El tiempo cambió de textura. Ya no eran minutos que se deslizaban y desaparecían en una pantalla. Eran instantes con peso, con olor, con color. El calor del sol en la nuca. El roce áspero del suelo en las rodillas. Los gritos de ánimo. La sombra de los árboles alargándose lentamente por la calle. Por un momento, que se sintió como una eternidad, Nicolás se olvidó por completo de su celular. No como un sacrificio, sino porque la vida real, cuando se presenta con toda su intensidad, simplemente ocupa todo el espacio que antes estaba vacío. Cerca del atardecer, la mamá de uno de los niños sacó una jarra grande con agua de limón bien fría. Repartió vasos de plástico y todos bebieron, cansados y felices. Nicolás tomó un sorbo. El sabor ácido y dulce lo despertó. Era tan diferente a beber algo deprisa mientras jugaba en la tableta. Este trago lo obligó a estar presente, el frío en la lengua, el hielo chocando contra el vaso. Descubrió que hasta el simple acto de beber agua podía ser una experiencia si le prestabas atención. Cuando el sol comenzó a esconderse, las voces de las madres empezaron a llamar desde las puertas de las casas. A cenar. Era la señal de que el juego terminaba por hoy. Tomás le extendió la mano. ¿Mañana?, preguntó. Mañana, respondió Nicolás, apretando su mano con la certeza de quien ha encontrado una puerta a un mundo que creía perdido. Esa palabra, mañana, de repente tenía un nuevo significado. Antes era una promesa vacía, un después que nunca llegaba. Ahora, era el comienzo de algo. Caminó a casa sintiendo un cansancio dulce en los músculos, la prueba física de que había vivido el día. En su bolsillo, el celular seguía apagado. Pero en su pecho, algo estaba más vivo que nunca. Su madre lo vio entrar. Con la ropa cubierta de polvo, el pelo revuelto y un brillo en los ojos que hacía meses no veía. Se quedó mirándolo como quien contempla un amanecer después de una larga noche. ¿Dónde estabas?, preguntó suavemente. Jugando, respondió Nicolás con una sonrisa. No hubo regaños. Ella le pasó una toalla húmeda por la frente, un gesto que le recordaba a cuando era más pequeño. Cenaron juntos, sin pantalla sobre la mesa por primera vez en mucho tiempo. Y la conversación fluyó. El padre contó historias de su propia infancia, de los partidos en el barrio, de las travesuras con sus amigos. Nicolás escuchaba fascinado, descubriendo que la voz de su padre tenía matices y emociones que no cabían en un corto mensaje de voz. Esa noche, al llegar a su cuarto, Nicolás miró el celular. Podía conectarlo, recargarlo, volver a su refugio de siempre. En lugar de eso, abrió la ventana. El aire de la noche entró, con el olor del pasto mojado y del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Respiró hondo y se prometió a sí mismo no olvidar nunca esa sensación. No se trata de odiar la tecnología.
Se trata de recordar que existe un mundo más allá de ella. La historia de Nicolás nos enseña que el problema no es el aparato, sino el vacío que intentamos llenar con él. Un vacío que solo puede llenarse con conexión real, con risas compartidas, con el simple y maravilloso acto de jugar. Quizás, en la historia de Nicolás, reconocemos un eco de la nuestra. De nuestros hijos, de nuestros hermanos, o incluso de nosotros mismos. Si es así, este es un buen momento para hacer una pausa, levantar la vista y mirar a nuestro alrededor. Tal vez haya una pelota esperando en un rincón, una bicicleta cubierta de polvo, o simplemente, una persona a nuestro lado deseando que la miremos a los ojos. La certeza es que siempre podemos volver. No al pasado, sino a lo esencial. A aquello que no se compra ni se descarga, el tiempo compartido, la risa genuina, el juego que solo necesita presencia. Si este relato resonó contigo, te invito a compartirlo. Quizás sea la pelota que ruede hasta la puerta de alguien que necesita escuchar este mensaje. Y si deseas seguir explorando estas conversaciones que nos invitan a despertar, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Juntos, podemos recordar que la conexión más poderosa no necesita Wi-Fi.